Muy buenos días a todos. Hemos llegado a nuestra tercera y última mañana de este 14º Congreso FIAP Asofondos. Bajo la coyuntura actual y en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, se hace realmente importante y relevante tener con nosotros al señor viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público, el doctor Jesús Antonio Bejarano, que nos presentará una reflexión sobre la situación de la economía nacional, su proceso de recuperación con la financiación de la inversión social y el ajuste fiscal. El viceministro Bejarano es economista de la Universidad del Rosario, cuenta con un máster de la misma universidad y tiene también un doctorado en economía de la Universidad de Texas. Ha trabajado en el Banco de la República, en donde fue jefe de la sección de modelos macroeconómicos, y su puesto inmediatamente anterior era de director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Señor viceministro, es un placer tenerlo con nosotros. Sea usted bienvenido. Tiene usted la palabra. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos los asistentes a este evento tan importante. Quiero, primero que todo, agradecer la oportunidad de invitar al Ministerio de Hacienda a hablar en este evento tan importante, hacer unas reflexiones, como usted bien lo ha podido anticipar, y vamos entonces a dar inicio. Entonces, vamos a hablar un poco de recuperación económica. ¿Qué hemos visto nosotros en recuperación económica? Que el crecimiento de la economía en el primer trimestre sorprendió al alza, con la demanda interna liderando la recuperación. ¿Qué componentes de la demanda interna lideraron esta recuperación? Fueron básicamente consumo público y esto pues se explica debido a la cantidad de políticas contracíclicas que ha hecho el gobierno para mitigar la pandemia, políticas de reactivación económica que se ve reflejado en la parte de la inversión pública. También tenemos un aumento, también el sector privado ha hecho su parte, y básicamente vemos un aumento en edificaciones residenciales, digamos edificaciones no residenciales no ha tenido una buena dinámica, y es explicable por el contexto de la pandemia, ya que pues muchos trabajos se han desplazado a trabajo en casa, teletrabajo, y pues la demanda por oficinas o por locales comerciales no ha sido muy, necesita espacio de mejora. También vemos, sin embargo, que dentro del consumo y dentro de la formación bruta de capital vemos un repunte en el caso de consumo, en el caso de formación bruta de capital fijo. Vemos bastantes importaciones en maquinaria y equipo. Esto pues muestra que la industria realmente se ha estado reactivando en un escenario que pues digamos termina reflejando un aumento en las importaciones. Todavía hay un rezago en minería, pero con unos buenos precios de los commodities, este indicador va a seguir mejorando. También esta demanda interna pues se ve claramente en indicadores como el indicador de ventas minoristas, producción industrial, en particular la demanda de los hogares por bienes durables y semidurables ha acompañado esta recuperación de la industria y del comercio. Y parte, digamos, de este impulso, de esta mejora en la demanda interna y de este rezago de las exportaciones, se ve reflejado en el balance de cuenta corriente que se ha deteriorado en el último trimestre. Y esto pues está explicado, aparte de este exceso, de este aumento en la demanda, que básicamente está explicado en gran parte por importaciones.
pero también tenemos una parte de renta factorial Moisés. Y ese déficit en renta factorial Hola Moisés, ¿cómo estás? Es explicado básicamente por aumentos en el por aumentos en las utilidades que las firmas envían a sus casas matrices, y eso pues es un reflejo de que las cosas están mejorando. Entonces, esta renta factorial, digamos, nos muestra un deterioro en la cuenta corriente, pero digamos, ese es como el indicador bueno, porque lo pues está mostrando es que la economía va en un rumbo hacia la recuperación. También tenemos que Colombia ha sido de los países que más ha rebotado con fuerza después de la caída tan drástica que tuvo el PIB en el segundo trimestre de 2020. Entonces vemos que tuvimos una contracción del 6.8% y ahora tenemos en el primer trimestre, si comparamos, tenemos un crecimiento del 2%, acá usando series desestacionalizadas. Entonces, si hacemos como esa medida porque claro, todos los países tuvieron una caída en el crecimiento en el 2020 y luego tienen un repunte en el 2021. Entonces, pues es lo lógico después de una caída tan drástica como estas, pero lo que hay que ver es el rebote de los países, y acá vemos claramente que Colombia está dentro de los países que han tenido un mejor rebote. Entonces, esto muestra un poco la resiliencia de esta economía, que digamos ha sido un trabajo conjunto de gobierno, empresarios, sector y todos los demás sectores que componen esta economía. Y todo este rebote pues se ve reflejado en indicadores de mercado laboral. Vemos que la tasa global de participación se ha recuperado. Pues esto se correlaciona muy bien con la apertura de la economía, con la apertura de bastantes sectores en la economía. Faltan sectores por abrir, pero a la medida que estos sectores vayan abriendo, vamos a ver una recuperación en la tasa global de participación, y esto pues también, digamos, no solamente se ve personas dispuestas a trabajar, dispuestas a ofrecer, sino que también vemos que hay un aparato empresarial que sigue demandando personas, que está demandando empleo, y vemos una reducción en la tasa de una desaceleración o una reducción, más bien una reducción en la tasa de desempleo, y está todavía alta, pero digamos, con las políticas que ha anunciado el presidente Duque, si seguimos, y digamos con esta base, con esta recuperación, con esta dinámica de recuperación, que se ve frenada un poco por los hechos que aquí han pasado, pero hacia adelante vemos que esa dinámica no se va a perder, y esto pues también se va a ver reflejado en mejores indicadores del mercado laboral. Entonces, digamos, ¿qué medidas ha tomado el gobierno y piensa tomar para que esta dinámica de reactivación no se vaya a perder? Entonces tenemos, en el caso de la vacunación, uno de los principales factores que nos va a permitir continuar con este proceso de reactivación económica, así como ha sucedido en los países desarrollados, acá también va a suceder, y es el aumento en la vacunación, y este ritmo de vacunación pues es un comportamiento convexo. Entonces al principio mientras vemos una tasa de crecimiento de vacunación leve por semana, muy baja, pero a medida que va pasando el tiempo, que ha habido ese aprendizaje y esa, digamos, eficiencia en la logística de administración de las vacunas, pues vemos que este ritmo de vacunación está creciendo. Contamos con un portafolio de
de múltiples marcas de vacunas, lo cual nos permite evitar, mitigar riesgos en la oferta de estas vacunas. Como lo sufrieron algunos países en Europa. Vemos al 27 de mayo ya estamos sobrecumpliendo la meta de vacunación. Esto pues nos va a permitir tener vacunada a la población, el 70% de la población para el fin de año. En cuanto ya a impulso, para reactivar la economía, impulsos, apoyos que ha dado el gobierno, tenemos un aplazamiento en el pago de impuesto de renta para las micro y pequeñas empresas, que ya no sean 2 cuotas, sino un solo pago a noviembre de 2021. Esto para aliviar un poco las presiones de caja que están enfrentando las empresas en este momento. También hay una extensión del programa Unidos por Colombia, el Fondo Nacional de Garantías, para las líneas de capital de trabajo, microfinancieras, trabajadores independientes, y esto pues se extendería hasta diciembre 31 de este año. Tenemos ampliación de facilidades de crédito de Bancoldex. Entonces tenemos acá una línea de crédito directo para MIPYMES con un cupo de 200.000 millones para todos los sectores. Tenemos una línea de apoyo a MIPYMES, emprendedores e independientes para capital de trabajo, sustitución de pasivos e inversión con un cupo aproximado de 100.000 millones de pesos. Tenemos una creación de una línea de redescuento que se llama Colombia Adelante para todo tipo de empresas con un cupo aproximado de 400.000 millones. Entonces acá desde el gobierno estamos tratando de facilitar ese acceso al mercado de crédito, que es difícil para algunas empresas. Tenemos también otro tipo de incentivos como la Feria virtual Reactivatec, en la cual se beneficiarán 100.000 empresarios y emprendedores que fortalezcan digitalmente sus negocios. Entonces, así como más adelante lo mencionaré, digamos, con la ley de mercado de capitales se busca explotar esas nuevas herramientas electrónicas para garantizar la inclusión financiera. Acá también lo vamos a hacer para fortalecer los canales de e-commerce o ventas o cualquier otro tipo de transacción electrónica que haga más eficiente el proceso tanto de oferta como de demanda por parte de las empresas. Facilidades, también tenemos programas de facilidades de crédito agropecuario por 15 billones de pesos. Esto permite normalizar la cartera de inversión o capital de trabajo, tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas. Para pequeños productores se encuentra disponible una garantía de hasta 80%. Esto pues les va a permitir una mayor facilidad a los mercados de crédito. Tenemos líneas especiales de crédito con subsidio a la tasa de interés por 1.2 billones. Estas pues tienen subsidio por parte del gobierno de 100.500 millones. Estos recursos pueden ser utilizados para reactivación económica, bienes de capital, agricultura por contrato, renovación de cultivos, sostenibilidad agropecuaria, negocios verdes, comunidades, mujeres, jóvenes rurales. Entonces, son políticas que digamos que buscan un empuje económico para las empresas, pero también incluyendo con un componente importante de inclusión social. También el gobierno ha destinado cerca de 140 billones principalmente a sectores con mayores encadenamientos y generación de empleo, especialmente este compromiso por Colombia, digamos, tiene un gran componente importante en obras civiles, en edificaciones, y estos son sectores altamente intensivos en empleo. Entonces esto permite, a medida que estos proyectos se vayan desarrollando, vamos a contar con mejores indicadores de empleo. Entonces acá lo que vemos es que tanto sector privado como sector público estamos haciendo la tarea en impulsar la demanda por bienes de capital, estamos impulsando la demanda por empleo, y esto pues nos va a permitir retornar a niveles prepandemia rápidamente. Haciendo un zoom dentro de esta política
dentro de esta política de compromiso por Colombia para 2021 y 2022 se proyecta una inversión superior a 2 billones de pesos en el sector de vivienda, y con estos recursos se podrán iniciar más de 100.000 unidades de vivienda derivadas de la estrategia del otorgamiento de 200.000 subsidios que ha dado el gobierno. Esto se espera que pudiese incrementar en 0.25 puntos porcentuales el PIB anualmente. Acá hay unos datos interesantes que quiero que vean, es que por cada iniciación de un proyecto BIS se generan 1.58 empleos y 3.42 empleos directos. Esto pues tiene una duración de 5 trimestres cada iniciación, y pues vemos que tenemos proyectada 39.000 iniciaciones para 2021, en el caso BIS, 24.000 iniciaciones proyectadas para 2022. En el campo no BIS tenemos 20.040 iniciaciones, y en el caso de 2022 también mantenemos el mismo número. Entonces, con esta política, digamos, buscamos darle techo a más hogares colombianos, pero también reactivar el empleo, y especialmente de las clases, del tipo de este trabajo menos, que han sufrido bastante por la pandemia. También tenemos un nuevo modelo de infraestructura multimodal. No solamente nos vamos a preocupar por construir casas, por aumentar demanda interna, pero también necesitamos que nuestros bienes fluyan hacia los puertos de manera efectiva y que genere eficiencias en el costo para las empresas. Esto nos va a permitir que nuestras exportaciones sean más competitivas, y esto pues a su vez nos va a generar mayores beneficios para los exportadores. Y también para los comerciantes. Entonces tenemos acá inversiones en vías por 9 billones de pesos, en aeropuertos por 5 billones de pesos, a nivel fluvial por 2.6 billones de pesos, y a nivel ferroviario de 1.6 billones de pesos. La idea es que esta infraestructura multimodal no solamente sea mover bienes por carretera o por tren, sino que todo esté completamente, que haya un sistema completamente integrado. Y pues ya acá tenemos un proyecto de 5G. Además, esto cuenta, digamos, con este nuevo esquema de financiación de inversión pública de 5G, que es un esquema que digamos no solamente busca la sostenibilidad financiera del proyecto, sino también la sostenibilidad social y ambiental, que es lo que está requiriendo las políticas en el mundo hoy en día. Entonces hablemos un poco del ajuste fiscal, porque pues nosotros como gobierno disculpen, hemos aumentado, nos hemos preocupado por impulsar la economía, por buscar mantener y pensando en la extensión de programas sociales actuales. Esto tiene que tener un componente de responsabilidad fiscal, pero este ajuste fiscal tiene como dos componentes. Tiene un componente que es hacer un ajuste fiscal en gastos innecesarios, en gastos que no generan ningún tipo de valor agregado a la producción y de bienestar hacia los hogares. Entonces, todo ese tipo de gastos innecesarios, vamos a hacer un ajuste fiscal también, pero sin descuidar en ningún momento los programas sociales y de reactivación económica. Pero también ese ajuste fiscal estamos estableciendo estamos estableciendo consensos básicamente para la financiación de esta inversión social, para esta reactivación, pero que garantice la estabilidad fiscal en el mediano plazo. ¿Por qué es importante garantizar la estabilidad fiscal en el mediano plazo? Porque necesitamos los mercados, hay una competencia de recursos financieros en el mundo. Esto quiere decir que los mercados están más apretados, financiarse está más apretado, y nosotros como gobierno tenemos que dar un mensaje claro
a los inversionistas, a los que nos compran nuestros papeles, de que somos sostenibles en el mediano plazo, de que tenemos con qué pagar y que en ningún momento vamos a dejar de cumplir nuestras obligaciones financieras. Entonces, para eso estamos estableciendo consensos con todos los sectores de la sociedad, estamos hablando con todo el mundo para poder tener contar con unas fuentes que tengan un principio, y es, primero, que garanticen esa sostenibilidad de mediano y de largo plazo, que nos permita financiar todas estas necesidades que ya les he venido comentando, pero con unas líneas rojas, que no afecte a la clase media, que proteja a los más vulnerables, que haya un programa ambicioso de austeridad, que esa construcción sea colectiva. O sea, esto no puede ser estamos en una democracia y necesitamos tener en cuenta todos los sectores. Tienen que ser políticas que digamos que sean de pronto no un first best, pero un second best, pero que ese second best trate de recoger ese consenso de todos los sectores económicos y sociales, que, como ya lo había dicho, que estabilice las finanzas públicas. También tenemos un paquete de políticas, lo estamos revisando para fortalecer la lucha contra la evasión, para generar actividades para la reactivación, y acá el llamado es que los que tienen más, a los que no les ha ido tan mal en la pandemia, hagan ese aporte de solidaridad a unos sectores que realmente necesitan una ayuda. Entonces, con esto buscamos básicamente, resolver, necesitamos resolver las demandas sociales que tenemos, y también empezar a desmontar, ir desmontando este déficit, esta dinámica de déficit fiscal en el mediano plazo. Finalmente, quiero hablar un poco, otra política, digamos, de reactivación que el gobierno está llevando a cabo, es la ley del sistema de pagos y del mercado de capitales. Entonces, acá, como les había mencionado, no solamente buscamos aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar el comercio electrónico, sino también para mejorar la inclusión financiera, que cada vez una mayor cantidad de colombianos tenga acceso a la inclusión financiera, no solamente personas, empresas. Tenemos, entonces, para eso tenemos buscamos que estos pagos electrónicos sean una herramienta para reducir la informalidad, aumentar la competitividad de los mercados y promover la inclusión social y reducir pobreza. La promoción del desarrollo del mercado de capitales y la modernización del sistema financiero permitirán impulsar el crecimiento económico, ofrecer mayores oportunidades para el financiamiento del crecimiento empresarial, diversificación del riesgo de ahorradores y bajos costos de capital que incentivan la inversión. ¿Y cuáles son como esos 4 pilares con los que vamos a lograr estos objetivos? Tenemos un fomento a la inclusión financiera. Entonces, básicamente, acá queremos unificar y ampliar un poco la regulación, tener una regulación más clara para sistemas de pago de alto valor, de bajo valor, que esa regulación sea clara, y con unas reglas de juego clara, pues podemos tener podemos tener más actores en este tipo de canales, y también una mayor eficiencia, porque se está jugando con reglas claras. También tenemos una promoción del desarrollo del mercado de capitales. Entonces, acá tenemos adopción de modelos de intervención funcional, licencias modulares, y esto básicamente lo que buscamos es abaratar esos costos de acceso al mercado de capitales. Actualmente muchas firmas
tienen que tienen que pagar por una licencia que viene que es una licencia para muchísimas actividades. La idea es que no, que cada firma pague por la licencia para la actividad específica a la que se está desarrollando, y esto pues le permita tener unos mejores márgenes y que haya una flexibilidad en la entrada y en la salida de este tipo de mercados, que no tengan que pagar unos costos hundidos tan altos. También, y con esto pues se busca que eficiencia en el mercado en dos sentidos: en unos menores costos de acceso al mercado de capitales, pero también en una especialización de cada una de las firmas en el mercado de capitales en ciertos productos y actividades. Tenemos un tercer punto, que es la modernización del sistema financiero. Entonces acá buscamos una regulación más flexible en el sector asegurador, pero flexibilizar regulación no implica dejar hacer lo que se quiera, sino es buscar una flexibilización de regulación que cumpla con las buenas prácticas y estándares internacionales. La idea también es tener un sistema pensional más eficiente. Acá, digamos, tenemos 3 principios para un sistema pensional más eficiente, como es el fortalecimiento del gobierno corporativo de las AFPs, una alineación de los intereses de los afiliados y de los incentivos de las AFPs. Entonces, ¿cuáles son los intereses de los afiliados? Pues tener una tasa de reemplazo más alta, es decir, recibir una mayor pensión por sus ahorros, y de las AFP pues que puedan tener una rentabilidad para que puedan cubrir sus costos y ser sostenibles también en el tiempo. Entonces ese principio es muy importante, y otro principio es buscar tener una mayor competencia, y pues la competencia implica en menores precios y en mayores tasas de reemplazo para los agentes. También buscamos en la modernización del sistema financiero unificación de tasas monetarias, básicamente converger rápidamente a la tasa IBR, que varios estudios han mostrado que es la tasa que realmente está refleja claramente esa transmisión de la política monetaria al sector financiero y sector real. Y también pues buscamos una mejora en la gobernanza de entidades públicas, buscar unas juntas más independientes del gobierno de turno, y también tenemos un fortalecimiento institucional. En este fortalecimiento institucional buscamos actualizar el régimen sancionatorio, ampliar las facultades de la Superintendencia Financiera de Colombia, y también buscamos mejorar las capacidades de la Unidad de Regulación Financiera, la URF, como ustedes conocen. Entonces, con todas estas herramientas buscamos dinamizar esa senda de crecimiento, que ese 2% que estamos viendo en el primer trimestre del 2021 sea acorde, consistente a lo largo del año, y poder gozar de unas tasas más altas de crecimiento, pero que sea un crecimiento que también tenga inclusión social en todos los sentidos previamente mencionados. Creo que terminé un poco anticipada de tiempo. Gracias.